diga. Muy bien, el Señor nos dirija y nos dé todo entendimiento y toda sabiduría al leer su palabra. Apocalipsis capítulo 17. Estamos en la recta final de este libro, hermanos. Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer hoy unos pocos versículos. Porque este aparentemente es un tema fácil, pero no es un tema fácil, es un tema amplio, hermanos. Es un tema muy amplio. Así que, pero como no estamos aquí para tratar las cosas a la carrera, a la ligera, como que no importaran, ¿verdad? Sino que estamos aquí para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto. Estoy leyendo en el capítulo 17 de Apocalipsis. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía un manto en la mano, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Lo vamos a dejar ahí, hermanos. Lo vamos a dejar ahí. Porque vamos a ver estos 4 versículos que hemos leído, o mejor dicho, los primeros 3 prácticamente. El tema a la gran ramera y el juicio a la ramera babilónica empieza en la 7ª copa. Prácticamente está dentro de los últimos juicios. La 7ª copa es lo último que se está tratando. Así que dentro de esa 7ª copa se dan estos 3 juicios: el juicio a la gran ramera, la guerra de Armagedón y también el juicio de las naciones. Vamos a decirlo así. Ahí también dentro de esto, pero ¿cómo le podría decir? No precisamente está dentro de la 7ª copa, sino es como un paréntesis. Tenemos también allí lo que es las bodas del Cordero. Así que este juicio, como ustedes pueden ver aquí la hojita, se da dentro de la 7ª copa de la ira de Dios. Es uno de los últimos juicios antes de su venida. Y el juicio es justo, pues Dios conoce todo lo que ha hecho y lo que hará. Allá en Apocalipsis 14:18 es donde por primera vez se menciona a Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia se le llama espiritualmente a la ciudad y gran ramera a la religión que dirige. Pero vamos a tener cuidado en la manera como manejamos esto, hermanos, porque esto es un terreno profético bastante claro, pero a la vez tenemos que estar abiertos a algo un poco más de lo que puedan mirar nuestros ojos. Así que quiero que lleve esta mentalidad. Babilonia más específicamente se le llama a la ciudad física, pero gran ramera se refiere a la religión que se dirige desde esta ciudad. Vamos a ver Apocalipsis 16:17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos
y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Bueno, esa gran ciudad es la Babilonia que se habla aquí. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El Señor le ha tenido paciencia, pero ya no lo soporta más, ya no soporta más su corrupción y su prostitución espiritual y debe ser enjuiciada. Quiero que pensemos un poco en el versículo 17. Cuando este ángel derrama su copa por el aire y sale esta gran voz del trono del cielo, que es la voz de Dios, diciendo: hecho está. Esta palabra hecho está, esta expresión hecho está, se parece mucho a la expresión de Cristo cuando muere en la cruz: consumado es. Dios está satisfecho. Con esa expresión Cristo dijo que Dios estaba satisfecho en cuanto al perdón de pecados con el hombre. Pero en este caso, hablando en el contexto de los juicios, cuando Dios dice aquí hecho está, está diciendo: estoy complacido con mis juicios, me complazco con, queda complacida la justicia de Dios en estos juicios. Porque hay 2 maneras en las que la justicia de Dios va a quedar satisfecha. Quiero que me pongan atención en esto. 2 maneras en las que la justicia de Dios va a quedar satisfecha con los seres humanos. No estén leyendo ahorita, hermano, porque no me van a poder entender lo que estoy explicando. Ahorita no lean cuando yo estoy explicando. Mire, la justicia de Dios quedará satisfecha si usted entrega su vida a Jesucristo, ¿verdad? Y ahí se cumplirá lo que Jesús dijo: hecho está, consumado es. Quedará satisfecha la justicia de Dios porque la culpa de su pecado y la condenación por su pecado quedó clavada en la cruz por Jesucristo. Y la otra manera de que la justicia de Dios quede complacida es castigando al pecador con sus juicios. No sé si me explico. Castigando al pecador por sus juicios. ¿Por qué? Porque cuando el pecador decide rechazar el sacrificio expiatorio de Cristo, entonces se está entregando a las consecuencias del juicio de Dios. Por eso Jesús en San Juan 3:16 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces Dios será complacido en su justicia o perdonando los pecados de las personas porque ellos aceptan el perdón y la limpieza, o aplicando el juicio de los castigos, el castigo final y el castigo eterno. No sé si me estoy explicando. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ese terremoto del cual se habla aquí es un terremoto literal que hace temblar la tierra. Dice que es tan grande que no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que este es un terremoto literal, real. La ciudad que se divide en 3 partes es literal, es real, se va a dar. Las ciudades de las naciones que caen también es literal, es real. Esos grandes rascacielos que están en las grandes ciudades caerán, porque eso no es parte del propósito de Dios para el reino del milenio. La tierra, las ciudades, las formas de vida van a ser totalmente renovadas. La gente habla hoy de un nuevo orden mundial, pero el verdadero orden mundial, el perfecto orden mundial, vamos a decirlo así, lo traerá el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar aquí. Dice: y la gran Babilonia vino en memoria
delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Quiero que pensemos un poquito aquí cuando dice que vino en memoria delante de Dios. O sea, como que estaba olvidada, ¿verdad? Como que Dios se hizo el desentendido. No, ahí está la Babilonia. Ahí está esta Babilonia, esta ramera. Y está haciendo muchas cosas desagradables a Dios, pero Dios la ignora. Dios la pone en un segundo plano, la pone en el olvido. Pero al final, dice Dios, es hora de recordarme de alguien. Y viene en memoria la gran Babilonia. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Mencionemos un poco sobre la gran ciudad. La gran ciudad. Muchos creen que se refiere a Roma. Y esto lo creían cristianos desde el tiempo de Juan. A Roma, a la ciudad imperial. Muchos creían que se refería a Roma, la capital del imperio romano. Los cristianos del primer siglo que vieron las revelaciones del apóstol Juan, las leyeron, las estudiaron, ellos creyeron firmemente que esta ciudad, y también que se le llama Babilonia, era Roma. ¿Por qué? Pues Roma era la ciudad más grande de aquellos tiempos, con más de 1 millón de habitantes. También era admirada por sus grandes coliseos, los temibles emperadores, y porque su gente se deleitaba viendo a los cristianos ser destrozados por los leones, por las fieras, los tigres. Allí el apóstol Pablo fue decapitado, el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo. Allí murieron muchos, allí murieron de muchas formas miles de cristianos de aquel tiempo, quemados, comidos por los leones, crucificados, cortados de la cabeza y acusados falsamente por sus enemigos. Pero al final se podría estar refiriendo, hay una gran similitud al leer las profecías, similitud que no nos agrada encontrar, pero ahí están. Pero al final se podría estar refiriendo a la ciudad-estado que también está dentro de esta ciudad, por algunas características que podremos estudiar más adelante. La Gran Babilonia es una referencia simbólica y comparativa, pues la original ciudad de Babilonia, que ya no es Roma, sino la ciudad de Babilonia, una ciudad grande de aquellos tiempos, que vivió hasta el año 2000, hasta el año 500 y algo antes de Cristo. Esta ciudad original de Babilonia fue fundada en el año 2300 antes que Cristo naciera. AC significa antes de Cristo. Antes que Cristo naciera, se fundó la ciudad de Babilonia, una de las ciudades más antiguas del mundo. Su caída fue en el año 539, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sus ruinas están hoy a las orillas de Bagdad, en la República de Irak. Así que no puede referirse a la ciudad literal, porque ella nunca se levantará. Quiero que tengamos esto bien claro. La ciudad de Babilonia, la antigua ciudad de Babilonia, la que empezó con la Torre de Babel, fue destruida en el año 539 antes de Cristo y no se volverá a levantar. Así que no puede estarse refiriendo a esta Babilonia, a la Babilonia donde estuvo Daniel, a la Babilonia donde Daniel lo echaron en el foso de los leones, esa Babilonia donde los tres jóvenes judíos, a Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados. No es esta Babilonia, no es la Babilonia de Nabucodonosor. Esta Babilonia fue destruida. Pero ¿por qué se menciona en Apocalipsis? Ya cuando Dios da la revelación a través de Juan en Apocalipsis, esa Babilonia
no existía. Ya había sido destruida 600 años antes, casi 600 años antes, o más de 600 años antes. ¿Y por qué decimos que nunca más se levantará? Porque en la profecía del profeta Isaías se dice, Isaías 3:19, Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada. Oiga eso, nunca es nunca. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Así que la Babilonia condenada en Apocalipsis es una ciudad que la tipifica por su idolatría, pero no es la Babilonia original. Esta ciudad, esta Babilonia que fue destruida, que era ciudad original, esa ciudad original que comienza con el reino de Babel, están las ruinas a la orilla de la ciudad de Bagdad. Incluso desde la mansión de aquel hombre, el Saddam Hussein, ex dictador muerto en la guerra de Bagdad en el año 2000, ¿qué? 2003. No, ¿cuánto fue? No me acuerdo. En el 93 creo que fue. Ya no me acuerdo. Pero ustedes saben. Desde la casa de él se miran las ruinas, gran parte, no todas, ¿verdad? Pero parte de las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Y en una de esas partes, Saddam Hussein mandó a construir un gran palacio, pero está inhabitado, cumpliéndose la escritura que nunca más nadie va a habitar allí, ni podrá ser reconstruida. Saddam Hussein tenía el sueño de reconstruir la gran ciudad de Babilonia, la gloria de Babilonia, porque él tenía las mismas ambiciones del rey Nabucodonosor. ¿Y sabe qué pasó? Llegaron el ejército, Dios utilizó a un ejército extranjero y él hasta allí llegó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Cuando se destruyó la ciudad de Jericó, mire qué cosas, hubo una maldición. Que el hombre que construyera esa ciudad iba a ser, que la reconstruyera, iba a ser sobre sus hijos, sobre la muerte de sus hijos. Y así sucedió. El hombre que reconstruyó la ciudad de Jericó, en ese mismo tiempo que reconstruyó la ciudad de Jericó, le mataron sus 2 hijos. Al precio de sus 2 hijos, reconstruyó la ciudad de Jericó. 500 años después. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Si Dios ha dicho que no será restaurada y que nadie va a volver a vivir en ese lugar, ni siquiera van a poder pastorear ovejas en ella, es que no van a volver. Si usted mira ahí es puro desierto. ¿Qué va a comer un pobre animalito ahí? Así que esa era la ciudad original. Pero ¿cuál era la característica de la Babilonia antigua y por qué la comparación? Vamos a ver. Babilonia antigua, quiero que vea esto, empezó con la Torre de Babel. Y la Torre de Babel significa, la palabra Babel, de donde viene Babilonia, significa confusión. ¿Y qué es lo que hace la falsa religión? Trae confusión. ¿Qué trae la idolatría? Trae confusión. La idolatría es el mayor gol del diablo para engañar al ser humano, para confundir la mente del ser humano. No hay personas más confundidas en su mente que las personas idólatras, porque ese es el origen de la idolatría. Ese es el propósito de la idolatría, la confusión. Se cree que en Babilonia llegó a tener como 1 millón de deidades. Babilonia, la antigua Babilonia.
empieza con el nombre de Babel, que significa confusión, allá en la tierra del Sinar, en Génesis 11. Dios los enjuició por querer llegar al cielo, construyendo su propio camino espiritual. Y quiero que estemos recordando allá Génesis 11, donde está la torre de Babel y de donde salieron los idiomas. Al llegar ellos querían llegar al cielo por su propio camino espiritual. Y con ello estaban en unión con la rebeldía de Satanás. Porque cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos hacer nuestra propia voluntad, entonces estamos en concordancia con el espíritu de Satanás. Porque Satanás es el que no quiere que se haga la voluntad de Dios, sino que se haga su propia voluntad. Es el primer rebelde en el cielo, en hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a hacer nuestra propia voluntad y despreciamos la voluntad de Dios, entonces nos asociamos directamente con Satanás. Ellos, allá empezando en Babel, esta Babilonia, desobedecieron a Dios en Génesis 11, imponiendo su propio criterio para llegar a Dios. O sea, Dios decía que para llegar a Él es de esta y de esta forma. Pero luego la falsa religión dice, no. Para llegar a Dios vas a llegar de esta forma, de esta otra y de esta otra y de esta otra forma. Incluso hay un dicho tan vulgar y tan ofensivo y tan mentiroso y tan nefasto. Todos los caminos llegan a Dios. Llevan a Dios. O todas las religiones llevan a Dios. En todas las religiones está Dios. Eso es una gran mentira. Dios está donde las personas quieren hacer su voluntad y se esfuerzan por hacer su voluntad. Amén. Pero en una religión que va contrario a lo que Dios ha estipulado en su voluntad, realmente está en concordancia con el enemigo y en rebeldía ante Dios. Babilonia, se alejó totalmente. Al final se terminó alejando totalmente, convirtiéndose, sí, en una ciudad rica y poderosa, pero llena de gran idolatría entre las grandes ciudades antiguas. Así que de aquí viene la idea de que a esta ciudad se le llame Babilonia. ¿Por qué? Traza su propio camino hacia Dios. Construye su propio camino espiritual, diferente al de Dios. Se terminan alejando de Dios al grado de tener la peor idolatría. Claro, tienen riqueza y poder, pero lejos de Dios. Eso sucedió con Babilonia. Así que esa es la razón por lo que esta Babilonia de Apocalipsis es mencionada. Vamos a ver el misterio de la gran ramera babilónica. El misterio de la gran ramera babilónica. 17:1. A mí me gustaría si alguien me pueden ayudar a leer, pero el micrófono está allá lejos. No sé si hermana Nelly por ahí lo va a traer, no sé. Lo tiene. No, lo que pasa que para que nos salga en Facebook tiene que tener el micrófono. Entonces queremos que también lo escuchen ahí. Si me le puede dar un poquito más de volumen ahí en la salida a Facebook, hijo, a ese micrófono para que luego la regresa al punto. Muy bien. Apocalipsis 17, versículo 1 hasta el versículo 4, ¿verdad? Si quiere puede leer usted ahorita, hermana Nelly, mientras otro prepara su corazón para hacerlo después, ¿verdad? Léame, vamos a leer Apocalipsis 17, 1 al 3. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual hay fornicación
los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, gracias hermano. Gracias. Volvemos otra vez al ángel que tiene la 7ª copa. Y le dice a Juan, atención, ven acá, te voy a mostrar esto último. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora ya no vamos a hablar de aquella Babilonia antigua, porque hasta aquí ya no existe. Ya no existe. 500 años antes había desaparecido. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Quiero que entendamos que era el lenguaje que la gente podía entender en el siglo I cuando se dio esta revelación. Reyes. No existían presidentes ni existían primeros ministros, ¿verdad? Que es lo que hoy entendemos. Así que la asignación reyes es igual que presidentes o primeros ministros de los países. La bestia que se menciona, hermanos, en este texto, después vamos a explicar un poquito esos versículos. La bestia en este versículo es la misma de Apocalipsis 13, capítulo 1. Es una bestia simbólica. Es el anticristo, es su gobierno. El hombre inicuo que dice Tesalonicenses. Y también lo menciona Daniel como hombre inicuo. La ramera, la Babilonia, pues será una religión actual con un ecumenismo que está formándose y estará íntimamente relacionada con el anticristo en el último tiempo. La gran ramera será una religión totalitaria en el mundo. Las demás religiones se fusionarán con ella en el tiempo del anticristo, haciendo desaparecer a las demás religiones del mundo. Quienes no se alineen con ellos serán perseguidos a través del gobierno del anticristo. Pero una sola religión debe haber en el mundo para ese tiempo, y esta religión debe estar totalmente alineada 100% con el anticristo. Porque el anticristo se beneficiará de la influencia de la religión. Históricamente, los reyes, los gobiernos, los países se han beneficiado de la influencia de las religiones. Por eso no es nada nuevo el día de hoy, en este tiempo, ver a los políticos codo a codo con los líderes religiosos. ¿Por qué? Ellos están buscando que los líderes religiosos los legitimen como buenos, como atractivos. Eso hacen los líderes políticos hoy. Se juntan con los líderes religiosos. Algunos caen maliciosamente y otros caen ingenuamente. ¿Me explico? Pero hay un interés. Decía un pastor de Colombia que una vez estaba él en su predicación, todo el templo lleno, con miles de personas, y llegó un político con su comitiva y aquella algarabía. Dice que él envió el movimiento. Entonces ya uno de los líderes por ahí se le acercó y le dijo: pastor, está aquí el honorable candidato, el honorable diputado que va en la reelección y está aquí hoy en el templo. Le dijo: vaya, dígale que se siente ahí, búsquele un lugar y que termine de escuchar el mensaje y termine el culto, y después vemos qué es lo que quiere. Ya le dijeron: siéntese aquí ya. Pero no le gustó cuando le dijeron eso, porque él quería que quizás pararan la reunión, lo pasaran adelante, lo presentaran y lo bendijeran delante de la congregación. Pero él lo que quería era votos, popularidad, que dijeran: está allí en la iglesia, tiene
tiene buenos principios, está buscando a Dios, ¿verdad? Y que salga por las redes y todo eso. Se fue enojado. No esperó hasta el final. De pronto al final hubiesen orado por él, pero él quería popularidad. Así que va a haber una gran unión entre la gran ramera, la religión más falsa que ha existido, porque para ese tiempo será lo más falso que pueda haber, y va a estar muy unida al anticristo. Por eso es que en el versículo 3 dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. No es una mujer, es la representación de una religión falsa. Sentada sobre una bestia escarlata. Esto que está sentada significa que ella la carga, que ella la sustenta, que están en gran armonía, ¿verdad? Como el buen jinete con el buen caballo. Son el uno para el otro. Pero esta bestia escarlata está llena de nombres de blasfemias. Y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, lo mencionamos cuando hicimos el estudio del capítulo 13, verso 1, que son 7 reinos poderosos que han existido en la tierra y 10 reyes o 10 presidentes poderosos que conformarán primordialmente la estructura principal del gobierno del anticristo. Quiero que entendamos esto. El anticristo no es cualquier charlatán ahí que va a salir con un fierro, como fierro de esos de agarrar vacas, ¿verdad? Con 6 poniéndole a la gente. Te sello, te sello, te sello. Hay gente que piensa eso. Es un loco que va a salir ahí con un sello sellando a la gente y que se va a llamar el anticristo. No, este es un ilustre hombre de política, un hombre reconocido, famoso en el mundo. Podría llegar a ser un premio Nobel de la paz, alguien importantísimo. Pero será el hombre más terrible que ha gobernado en la tierra. Ningún hombre con tanto poder como este. Veamos un poco detenidamente por qué se le llama ramera a esta mujer o a este sistema religioso falso. Ramera. Quiero que pensemos, vamos a ir a la idea original de una ramera en el aspecto literal, ¿verdad? Primero en lo literal para así extraer el sentido simbólico. Ramera se le dice a la que vende favores sexuales por dinero, en lo literal, ¿verdad? La palabra se origina porque las antiguas prostitutas ponían un ramo de flores como señal de sus servicios sexuales, ¿verdad? Estaba la ramera por allí, ¿verdad? Con un atuendo atractivo, una vestimenta atractiva, joyas y tantos adornos, y luego por ahí tenía cerquita un ramo de flores. Y esta era una señal de que ella vendía favores sexuales. No podía ponerse ella a gritar y a decir, vendo sexo. Eso es algo, podría ser algo visto como denigrante. Entonces ponía un ramito de flores. Y de allí viene la expresión ramera. Ahora, al igual que las rameras son las prostitutas físicas, literales, esta religión se prostituye con sus servicios a los gobernantes, a los políticos de todas las épocas. El lenguaje simbólico es una iglesia falsa que es infiel a Cristo. Es infiel a Cristo. Porque ella dice que tiene un esposo que es Cristo, pero en realidad ella no es fiel a su esposo. Ella no complace a su esposo, sino que complace a otros. Esto ya en el sentido literal es como que un hombre esté casado con una mujer de estas, prostituta, ¿verdad? Y ella no complace sexualmente a su esposo, pero sí vende su cuerpo a otros hombres todo el tiempo, pero no complace a su esposo. Bueno,
Este es el mismo caso. Esta dice ser de Cristo, dice amar a Cristo, dice estar casada con Cristo, pero en realidad su complacencia es con los que no son Cristo. Amén. Hermanos, nosotros, si somos verdaderos cristianos, nuestro único y suficiente objetivo debe ser agradar a nuestro Señor Jesucristo. Solo a Dios la gloria y la honra. Nadie más merece gloria, honra y reconocimiento en ese nivel espiritual. Ni pastores, ni quien diga que es apóstol, ni curas, ni papas, ni popes. ¿Usted hizo de pope? Sí, pope es el papa griego. Porque la iglesia ortodoxa griega es como la católica, pero ellos no tienen papa, tienen pope. Y la iglesia ortodoxa rusa también tiene otro, es que es el equivalente al papa, pero no me acuerdo cuál es el nombre de él, ¿verdad? Pero ninguno de estos, nadie merece la honra y la gloria. Aun cuando hiciéramos bien nuestro trabajo, pastores, ministros, los que digan que son apóstoles, el que diga que es un sacerdote, incluso cuando se hiciera un buen trabajo para Jesucristo, somos nada. Solo somos sirvientes, solo somos siervos, solo somos esclavos, siervos inútiles, dijo Jesús. Cuando hayan hecho lo que se les pidió que hicieran, digan siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. O sea, cuando le seamos totalmente fieles a Dios y hagamos todo lo que Dios quiere, el único calificativo honorable que nosotros tenemos es siervos inútiles somos. Amén. Eso es para bajarnos de la nube y que pongamos el rostro en el suelo y dejemos a Dios en el cielo. Amén. Denle un aplauso al Rey, hermano, porque Él es bueno. Amén. Así que por eso, a esta iglesia falsa o a esta religión falsa, se le dice ramera. Porque ella dice que tiene un esposo que es Cristo, pero eso no es verdad. Pero su entrega es a alguien más o a otros más. Ahora refirámonos a la ciudad de la Gran Babilonia. La ciudad y la ramera son un solo cuerpo, son un solo propósito, se están íntimamente ligados, no es degregado uno de lo otro, no, es lo mismo, Pero, ¿verdad? Para los primeros cristianos, como ya lo vimos un poco atrás, pero aquí lo vamos a volver a enfatizar, Roma era Babilonia, así pensaban ellos. Allí estaba, y creo que no iban mal en un sentido. Allí se sitúa la ostentosa ciudad religiosa, con sus espléndidos edificios también hoy, lleno de reliquias, obras de gran precio. Una ciudad-estado que tiene gran poder político en todas las naciones. Es la única ciudad, no hay otra ciudad. Esta ciudad nació a principios del siglo pasado en acuerdo con el dictador Mussolini en la Primera Guerra Mundial, a cambio que el dictador eligiera a los líderes religiosos de su país. Así nació esta ciudad pomposa, grande, religiosa, influyente y poderosa políticamente en el mundo. Pero de por allí, porque del antiguo imperio romano, ¿dónde está esta ciudad? Está en el corazón de Roma. ¿Cuál era el corazón del imperio romano? Roma. Ese imperio romano, la cuarta bestia que se menciona en Apocalipsis, no muere, sino que de alguna manera se mantiene vivo este imperio romano. Y se ha mantenido vivo a través de la política y la religión. Y va a volver a renacer ese antiguo imperio romano, esa cuarta bestia, va a volverse a levantar en los 7 reinos que gobernó el imperio romano, la cuarta bestia.
Por eso es que el anticristo llega a ser el octavo reino, el séptimo y el octavo, dice la Biblia. Hay un juego de palabras ahí para referirse a este personaje en el final de los tiempos. Características. Hoy vamos otra vez al versículo 1. Sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El simbolismo de las muchas aguas se explica en el versículo 15 de Apocalipsis 17. Y miren lo que dice. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, 1, son pueblos, muchedumbres de personas, son naciones y son lenguas, o sea, idiomas. Estamos hablando de que es una religión con una influencia prácticamente mundial, casi mundial. Vea usted, vuélvalo a ver la característica. Sentada sobre muchas aguas, no dice que sobre todas las aguas, o sea, no sobre todos los pueblos, no sobre todas las naciones, no sobre todas las lenguas, pero sí sobre muchas lenguas. Estamos hablando entonces, dice el 15, y me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, son muchedumbres, millones de personas, son muchas naciones y son muchos idiomas. Así que no es una religioncita salida de por allí de la nada, un pequeño grupo que ni se conoce. No, es una religión poderosa. El versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, han tenido una relación muy estrecha. O sea, esta religión ha tenido más relación para complacer a los reyes y a las naciones de la tierra, y buscando complacer a los moradores de la tierra, pues lo que han hecho con ella es embriagarse en el vino de su fornicación. Embriagarse. Es triste decirlo, pero hay una religión que se ha hecho poderosa, se ha hecho grande en el mundo, pero donde ha llegado, ha buscado más complacer a la gente del lugar para ganárselos, hacerlos sus adeptos. Pero no tanto es ganárselos para Cristo, sino ganárselos para ellos, pero no para Cristo. Y por eso hay algo que utiliza esta religión, algo que se llama sincretismo. Sincretismo religioso. Sé que es una palabra que muchos cristianos no la saben. Sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Bueno, es cuando una religión llega a un lugar, pero ya en ese lugar hay pensamientos religiosos, hay ideas religiosas de una religión diferente. Entonces el sincretismo busca decirle, bueno, pues aquí yo traigo una nueva religión, pero ¿sabes qué? Tu religión, mi religión va a funcionar mejor si se une con la tuya. Entonces, indirectamente, de una manera muy astuta, hacen que la gente siga creyendo la religión que tenían, pero unida a la religión que vienen presentando. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que es sincretismo religioso, que no solamente lo hace esta religión, lo han hecho también otras religiones. Hay iglesias evangélicas que están ahorita practicando sincretismo religioso cuando mezclan el evangelio de Cristo con tradiciones judías, que son propiamente de los judíos. Y eso también se llama sincretismo. Pero luego ponen un sincretismo religioso y no lo vea mal,
porque ellos lo reconocen. Busque usted una página de esta religión y vea usted el sincretismo religioso que tienen ellos en esto. Así le llaman ellos. El Cristo negro de Esquipulas. El Cristo negro de Esquipulas es un sincretismo religioso. ¿Por qué no le llama a usted la atención que el Cristo sea negro? Habla la Biblia de un Cristo blanco y un Cristo negro. Quiero levanten la mano aquí los que creen que la Biblia habla de un Cristo blanco y un Cristo negro. A nadie la levanta porque es obvio que no existe eso. Pero, ¿por qué ese Cristo es negro? ¿Por qué es negro? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Por qué el Cristo de Esquipulas es negro? El Cristo negro. Famoso el Cristo negro de Esquipulas. Bueno, según el sincretismo religioso que lo explica esta religión, no lo explico yo, lo explican ellos. Dicen que cuando se llevó la religión a ese sector de Guatemala, ellos adoraban a un dios llamado Puma, un dios maya. El dios Puma era un dios negro, pues los pumas son negros. Y también le llamaban el dios de lo oscuro, el dios de la noche. Bueno, entonces una manera de que estos indígenas, mayas, adoradores del dios del oscuro, del dios Puma, del dios negro, aceptaran mejor la religión nueva que les estaba llegando era presentarles entonces a un Cristo de color negro, para que ellos cuando adoraran a ese Cristo negro sintieran que también estaban adorando al dios Puma del oscuro y de las profundidades. ¿Entendió, hermano? ¿O no entendieron? Qué bueno que entendieron. Eso se llama sincretismo religioso. O la famosa Pachamama de Bolivia. También entra dentro de esos sincretismos. Y tienen muchos sincretismos. Por eso hay tanto que hablar y es triste incluso de decirlo. Pero eso no es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que existe en la idea de la gente un Cristo negro mezclado con el Dios de lo profundo y de la oscuridad? ¿El Dios del oscuro? Si el Dios del oscuro, si ese Dios del oscuro al que adoraban los mayas es el mismo diablo. Pues la Biblia dice que detrás de cada ídolo se esconden demonios. Por eso los mayas asesinaban jovencitas, muchachos, y ahí están las piedras de los sacrificios en Copán Ruinas. El canalito tiene ahí donde pasaba la sangre. Eran satánicos. Entonces, los embriaga, dice. Solo estoy poniendo ejemplo de lo que puede hacer la religión con sus falsedades. Porque todavía no puedo ser concluyente decir esta religión es la Babilonia, la gran ramera Apocalipsis, porque me parece a mí que la gran ramera Apocalipsis es algo todavía mucho más grande, pero que ya la falsedad religiosa de ahora es parte de la gran ramera, hermano. No sé si me explico. La gran falsedad religiosa de este tiempo es parte de la gran ramera babilónica. Y allí se va esa religión grandota, reconocida, otras religiones grandotas reconocidas y otras religiones falsas que no serán tan reconocidas, pero que son igualmente falsas. Todas se van a unir para formar la gran ramera babilónica. Se va a dar porque la Biblia lo dice. Hablemos un poco de la embriaguez. Y aquí termino. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, como, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de embriaguez en este sentido. Y la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
volvemos a recordar que fornicación en un sentido tiene que ver con idolatría. Primero, en primer lugar, con idolatría espiritual. ¿Por qué? Porque las personas no le es fiel a Dios, pero le es fiel al ídolo. Le es fiel al ídolo. Eso es idolatría. O imagínese usted, bueno, vamos a decir así. Óigame, ¿qué fiel va a ser una esposa que una noche duerme con su marido y tiene sexo con el marido y la siguiente noche tiene sexo con otro? Y la tercera noche vuelve a estar con el marido y la cuarta noche va a tener sexo con otro y con otro. Dígame usted, ¿esa es una mujer infiel? ¿Es una mujer fiel? No, es infiel. Entonces, cuando alguien dice que adora a Dios, pero adora también a un ídolo, entonces es infiel. Es idólatra. Es idólatra. Tiene que ser fiel solo a Dios. Entonces vamos a ver con esto de la embriaguez de la fornicación, o sea, la embriaguez de la idolatría. Pero esta embriaguez de tipo espiritual es una referencia a la falta de conciencia contra la verdad y la responsabilidad cristiana. Pensemos en el hombre borracho, alguien que está embriagado con vino, en lo cual hay disolución, dice la Biblia. Dice que está bien embriagado con guaro. Dígame, mire, ese se le olvida dónde está. Se le olvida qué día es. Se olvida de la mujer. Se olvida de los hijos. Se olvida que tiene que trabajar. Si tiene compromiso en una empresa, también se le olvida. Si va conduciendo en un vehículo, por frenar acelera. Se sale de la carretera. Es un irresponsable totalmente. Es una persona sin conciencia. No sé si me explico. Con un borracho no podemos hacer tratos porque está fuera de sus cabales. Entonces, la embriaguez espiritual, de tipo espiritual, provocada por la idolatría, por esta fornicación espiritual, este tipo de embriaguez, pues crea en las personas falta de conciencia contra la verdad y la responsabilidad cristiana. Oiga, es un adormecimiento espiritual con el cual las personas creen que a su manera tienen solucionada su necesidad de Dios. ¿Se ha fijado usted que el borracho es el más valiente? El borracho es el más galán. El borracho es el más pistudo. El borracho. Él dice, yo soy hombre, soy valiente, dice el borracho. Y vénganse todos a pelear conmigo, aunque en el primer golpe ya está en el suelo. No tiene conciencia de nada. Es totalmente irresponsable en sus actos y cree que él lo tiene todo bajo control. A su manera tienen solucionada su necesidad de Dios, los idólatras. Es una voluntad paralela y contraria a la voluntad de Dios, creada por la religión y aceptada por las personas para apaciguar y autoengañar sus propias conciencias. Quiero que me le ponga pensamiento a esto. Mire qué peligroso es esto. Es una voluntad paralela y contraria a la voluntad de Dios, creada por la religión, no por Dios, creada por la religión, pero lo más triste, aceptada por los hombres. ¿Cuál es el propósito? Apaciguar y autoengañar sus propias conciencias. Porque a Dios nadie lo engaña, hermano. Y los entendidos resplandecerán y no serán engañados tampoco. Porque así lo dice el libro de Daniel, capítulo 2. En cuanto al gran engaño de los últimos tiempos. Los entendidos resplandecerán, entenderán y resplandecerán como la luz. Los entendidos. Vamos a dejar este tema aquí. Y yo lo quiero motivar a usted para que veamos el siguiente tema,
que vamos a continuar, que es parte de este tema, pero no lo podemos dejar a medio andar porque la Biblia nos habla mucho de este tema. ¿Y sabe por qué? Porque es importante. Y yo creo que si no lo tocamos, haciendo referencia a la falsedad de la religión y al peligro de la falsa religión de este tiempo, creo que caeríamos en pecado de omisión. Caeríamos en el pecado de no querer enseñar lo que Dios enseñó, lo que Dios nos reveló. Caeríamos en ese terrible pecado. Entonces, aquí no termina este tema. Vamos a hablar mucho más en el siguiente tema y más específicamente sobre el juicio a la gran ramera babilónica. La gran ramera babilónica, hermanos, en conclusión, quiero que me ponga atención en esto. Mire que esto es triste, pero para allá va el mundo. Quiero mencionarle, es parte del próximo tema, pero se lo voy a mencionar ahorita. Hay 4 o 5 religiones grandes en el mundo que dicen tener ese pacto con Dios o esa relación con Dios. Mire, y que tienen a Cristo de por medio. 4 grandes religiones en el mundo con poder político. Le voy a poner esto porque existen tantas religiones, hermano, tantas iglesias que son cristianas y dicen tener a Cristo y algunas ni siquiera tienen nada de Cristo, pero no tienen ese poder político. Yo quiero que entienda esto, porque esta religión de la que se habla aquí principalmente tiene poder político. Y solo hay como 4 o 5 religiones poderosas en el mundo con poder político y dicen que tienen a Cristo. Miren, catolicismo romano, iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa rusa, iglesia anglicana, o sea, inglesa, la anglicana inglesa. Son las 4 principales. Hay 2 religiones que dicen tener relación con el Dios de Abraham, pero no con Cristo. Es el Islam y el judaísmo, pero esos no aceptan a Cristo, no tienen a Cristo como su personaje principal. Pero las religiones que dicen tener a Cristo como su personaje principal, por eso se le llama religiones cristianas, son con poder político. Nosotros no tenemos poder político, así que no entramos en esa categoría. En verdad, estamos como iglesia cristiana, pero no con ese rango de poder político. Pero con poder político, que dicen que son cristianas, es catolicismo romano, iglesia anglicana, que es la iglesia inglesa, la religión inglesa, la anglicana inglesa, la ortodoxa griega, la ortodoxa rusa. Busque allí a Putin con el líder de la iglesia ortodoxa rusa. Ahí está. ¿Y sabe qué le dijo el máximo líder de la iglesia ortodoxa rusa a Putin? Que estaba de acuerdo con que masacrara a Ucrania. Y eso le ayuda a él, porque es la religión oficial de la nación. Y eso lo empodera más. ¿Verdad? Sí. Pero también el líder de la iglesia católica romana también ha estado ahí queriendo pues introducir y a ver qué logra, ¿no? Tienen poder político y poder económico también. Son monstruos de religiones. Pero yo le aseguro que al final de los tiempos, todos con el anticristo, la gran ramera se unirá con todas estas y con todo otro gran montón. ¿Sabe por qué? Porque más adelante en un texto dice, la madre de las rameras. O sea, ella y otras rameras más hacen un solo, la gran ramera. Del libro de Apocalipsis. La gran ramera del libro de Apocalipsis se va a componer de todas las religiones falsas que se conocen hoy en este tiempo. Grandes y pequeñas. Pero las grandes llevan la delantera. Y ese es el juicio a la falsa religión. ¿Usted cree que Dios iba a enjuiciar a las naciones por sus pecados?
la guerra, las muertes, y iba a dejar como nada la falsa religión. No, jamás. Por eso dice, vino el recordatorio de Dios, la religión falsa, que se ha dedicado a engañar al mundo entero. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar y después vamos a algunas preguntas y respuestas que podamos hacer con la ayuda del Señor. No se vaya a ir. Después de eso tenemos un tiempo, quizás 15 minutos, 20 minutos, media hora, lo que ustedes decidan. Amén. Pero quiero que hagamos una oración, hermanos, porque después de un mensaje, después de escuchar la revelación de Dios, hermanos, tenemos que en oración ponernos frente a Dios y vernos como a un espejo, como estamos. Hable con Dios y usted que nos mire allí en Facebook también. Quiero que piense cómo está su relación con Dios. ¿Cuál ha sido su preferencia? ¿Oír a la religión, aunque lo que la religión diga, Dios no lo ha dicho? ¿O agradar a Dios, a pesar que su religión dice otra cosa, pero que usted prefiere seguir la enseñanza de Dios y la voluntad de Dios y no la de la religión?